Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy en el Polígrafo vamos a hablar con el subdirector de la Caja de Seguro Social, el economista Francisco Bustamante, que nos acompaña en este programa para analizar muchos temas, no solamente del diálogo, sino sobre el futuro de esta entidad que es importantísima, no solamente para el aspecto solidario de las pensiones y jubilaciones, que pareciera que es el tema que a todos nos atrae en este momento, sino para hacer una verdadera recomposición de la caja y entender también su importancia en el engranaje económico en el país. Quiero darle las gracias a don Francisco por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Adelita. Buenas tardes a todos. Gracias de verdad por estar en el Polígrafo. Hace rato que estábamos tratando de obtener este espacio. Don Francisco, como tengo poco tiempo, no quiero que se sienta descortés, pero sí vamos a empezar con las preguntas al grano. El principio es que estamos hablando de un diálogo en el que se están debatiendo muchos temas y uno de los principales es cómo salvar el IBM, ¿no? Como todo mundo sabe. Lo que han visto especialistas y han identificado es que no se tiene exactamente un informe actuarial cualificado y con datos que tengan certeza o datos actuales. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la Caja no inicia por ese paso antes de entrar en materia del diálogo? Bien, esa es una apreciación de personas que interesadamente o por ignorancia no conocen la situación. Empecemos por decir que aquí desde el 2012 no había un estudio actuarial porque había siempre problemas con los datos del estado financiero. Es más, los estados financieros del 2014 al 2018 fueron entregados en el 2018 por la Contraloría. Muchos de esos estados financieros son emitidos sin opinión y obviamente los datos financieros son los que le dan sustento a la realidad de los fondos. Nosotros tenemos otra realidad que son las inversiones, que las tenemos bien contabilizadas, que es el dato esencial que usan los actuarios para hacer sus proyecciones. Ese dato existe, ese dato está y ese dato lo pueden usar. Resolver el problema en los estados financieros toma más de 3 años. Nosotros podríamos haber tomado el camino que han tomado otras administraciones, de decir, mientras no resuelva los estados financieros, yo no voy a atacar el problema. Nosotros decidimos hacer el estudio, el análisis y encontrar que efectivamente ya existe un problema. ¿Cuál es el problema? El IBM son dos subprogramas, el programa de beneficio definido llamado solidario y el de cuenta mixta. Si tú lo manejas como uno solo, no hay problema. ¿Por qué? Porque el exceso de dinero que tiene el mixto tapa las deficiencias del solidario. Nosotros separamos los dos y los analizamos individualmente y al hacer el análisis individual confirmamos que el solidario o de beneficio definido tiene problemas. Y lo que hemos hecho es transparentar por primera vez en muchos años la sociedad la situación que existe. Así que yo creo que es una crítica gratuita. Al contrario, yo esperaría, como Sócrates, que me felicitaran por haberlo descubierto, no por haberlo tapado como han hecho los anteriores. A ver, no se trata de criticar que si se ha hecho o no. Lo que pasa es que el informe actuarial con el que se está haciendo el debate es de años del 2018. No contemplan, por ejemplo, el estado de la pandemia y todo el efecto que esto ocurrió en la Caja de Seguro Social. Adelita, esa es una opinión que, permíteme decirte, no es cierta. En primer lugar, a ver, el diálogo no ha empezado a entrar en materia. Empecemos por ahí. Tenemos estudios actuariales del 2018 y del 2019. El de 2020 lo estamos haciendo. Si yo espero tener el del 2020, voy a tener que empezar a discutir esto allá por junio, julio o agosto. Entonces, había que hacer un alto, había que hacer un momento y nosotros hemos iniciado. ¿Por qué? Porque en el 2020 te tengo una mala noticia. No es mejor que el 2019 ni el 2018. Por eso. Entonces, no, pero nosotros tenemos las proyecciones suficientes. Ahora bien, vamos por dos cosas. Nosotros tenemos un estudio actuarial y tenemos un informe de la Junta Técnica Actuarial. Y el informe de la Junta Técnica Actuarial valida y aún más considera que la situación puede ser inclusive más difícil que la que hemos puesto, por lo cual nosotros creemos que es cierto. Entonces, el diálogo había que empezar. Si tú vas a esperar tener la cifra cierta el último día
Para que tengan una idea, el estado financiero toma de 3 a 4 meses terminar. Eso terminaría en abril. En abril yo debería empezar a hacer el estudio actuarial del 2020. Eso me lleva 3 meses. Ya estoy hablando de julio. Se lo tengo que dar a la Junta Técnica. La Junta Técnica se toma por lo menos 2 meses. En noviembre del 2021 estaríamos viendo este problema. Cuando el problema de caja ya existe y yo tengo que atender el problema que ya estoy atendiendo. Entonces, no acepto la crítica de que estamos trabajando con cifras antiguas. No, estamos trabajando con las cifras más actualizadas disponibles en este momento técnicamente existentes. Es que la crítica no proviene de mi persona, sino de especialistas que están un poco más relacionados con los temas de la forma en cómo se obtienen datos. Ahora, si usted dice que eso no... Ahora, yo no que tú, yo he dicho el hecho de la crítica de curso instalar, yo me refiero a esa. No es aceptable. Ahora... ¿Por qué? Porque esa es la actitud que han tomado todos de que tengo que esperar a tener el último numerito para empezar a discutir el problema. Y con ese cuento se han llevado 10 años. Sí, o sea, la idea es atacar el tema, ¿no? Perdona, te voy a decir un momento, para que tú veas esto. De acuerdo a la ley 51, cuando las reservas sean 2.25 veces el gasto de pensiones, en ese momento había que tomar acción. Sí. Del 2012 al 2020, ni un solo año las reservas han alcanzado a 2.25 veces el gasto de pensiones. Es decir, esta discusión empezó a haber empezado hace 10 años y no se hizo. Ahora, entonces, don Francisco, yo entiendo. La condición que dispara la revisión del programa de beneficio definido es, repito, que las reservas sean 2.25 veces el gasto del año. Jamás se ha cumplido. Entonces, si yo voy a esperar a qué, ya estoy a 0.79 de reserva del gasto. ¿Esto qué significa? Que las reservas que tengo son menores que el gasto que estoy teniendo. Entonces, hay que abordar esta discusión. Y esta administración, bajo esta dirección, ha tenido la valentía y la transparencia y la honestidad de decirle al país, señores, este problema tenemos que atender. Déjeme hacer una pausa, don Francisco. Voy a hacer una pausa, señor subdirector, un segundito para poder volver con más acerca de esto. Y bueno, ya que él está hablando acerca de los informes, entraremos un poquito a discutir esto más a fondo. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a continuar nuestra entrevista con el subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante. Entonces, tomando en cuenta esto, señor subdirector, habla usted del fondo mixto, ¿no? En el que se percibe una gran cantidad de dinero que pudiera de alguna forma, pues yo no sé si es el término indicado, pero sí subsanar el problema del IBM, del sistema solidario, ¿verdad? Si entiendo bien. Pero la pregunta que yo me hago, en el sistema mixto, que ya es más o menos como una cotización un poco más individual, ¿se ha dicho a los cotizantes cuánto dinero tiene cada uno, por ejemplo? Jamás se le ha dicho. ¿Y cómo se va a hacer eso? Porque los sistemas que tenemos tienen un diseño, una arquitectura de diseño que debía proveer esa información. Pues estamos en un proceso de reforma de esa arquitectura de informática para poder cumplir con esta situación que acertadamente coloca Adelita. Eso es una obligación de la ley en el 2005 que dijo que tenía que hacerse. Jamás se ha hecho. Entonces nosotros tenemos responsablemente que actuar y estamos caminando en resolver el problema tecnológico que no nos ha permitido cumplir con esa condición. ¿Y cómo va ese problema? ¿Cómo va esa solución? Bueno, nosotros tenemos que hacer una revisión del sistema que se llama Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas, conocido como SIPE. Hay una propuesta de mejora y de cambios profundos que hay que hacer en el sistema. Está pendiente de aprobación de las autoridades pertinentes
En cuanto tengamos la aprobación, iniciamos ese proceso que va a tomar de 2 a 3 años. Pero sí estamos ya en camino de la solución, porque yo, igual que tú, yo estoy totalmente de acuerdo que los cotizantes tienen todo el derecho a conocer cuánto tienen en su fondo. Entonces, eso puede tomar 2 a 3 años, ¿entiendo bien? Así es. Pero entonces, si se está planeando de alguna forma sumar el solidario al mixto, ¿cómo se hace eso sin decirle al cotizante cuánto tiene cada uno? O sea, eso no sé, me parece un poco vulnerable, ¿no? Yo agradecería que me digas, cuando dices se está planeando, ¿de dónde sacaste esa afirmación? Ah, bueno, porque hay varias ideas, ¿no? En que se está diciendo de que esa es una de las posibilidades para no hacer paramétricas, es una de las ideas que estaban saliendo en el diálogo, ¿no? Es una de las propuestas de algunos grupos de que o sea, concretamente hay grupos que dicen que volvamos al sistema previo. Así es. Que eso, si tú vuelves al sistema previo, el problema de la cuenta individual desaparece, volvemos a una sola bolsa. Ajá. Entonces, si eso surge del diálogo como una solución o una propuesta misma que sea aceptada por el Ejecutivo, misma que sea avalada por un cambio en la ley por la Asamblea, entonces ya no tiene sentido la cuenta individual. ¿Ves? Pero claro, eso no es que se está planeando, esa es una de las tantas cosas que está en la mesa. ¿Ves? Pero entonces, ¿qué hace el cotizante que tenía esa cuenta individual? O sea, ¿desaparece del todo? Si tú fusionas los programas, la cuenta como tal desaparece. Ya y nunca supo lo que tenía. Nunca supo lo que tenía exactamente. Ah, pero eso es triste, ¿no? O sea, sí. No sé. Eso sería volver a lo que había antes de la ley, y lo peor es que si tú vuelves a ese escenario, lo que vas a enfrentar es, sí, vas a resolver el problema de insolvencia del solidario a costa de que dentro de 20, 30 años el problema va a ser mayor. Ahora, pero es una decisión que tiene que tomarla la sociedad panameña. Sí. Es una decisión que vamos a tomar nosotros. Por eso es que todas las cartas están abiertas en la mesa. ¿Qué pasa si se hace esto? ¿Qué pasa si hace aquello? ¿Qué pasa si hace lo otro? Exacto. Por eso es que el diálogo se ha ampliado. Ahora, porque la sociedad como toda es la que va a pagar esto, hoy o mañana. Exacto. En esa amplitud hay varias críticas por parte de los sectores trabajadores que se levantaron de la mesa y que estaban pidiendo que por favor se reserve el voto, no la voz, sino el voto a los que están interesados en la mesa tripartita, que no es necesario poner tanta gente a votar porque entonces también sienten como que la balanza está desequilibrada y está mucho más a favor de los que ha nombrado el gobierno. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Yo no comparto esa opinión. Mi opinión es totalmente opuesta y te voy a decir por qué. Primero que nada, limitar el diálogo a los que ya están sentados en la mesa. Yo les puedo preguntar, ustedes hicieron las reformas, ustedes hicieron esto y este es el resultado. La sociedad no se agota en los gremios empresariales, ni en los gremios trabajadores, ni siquiera en los trabajadores públicos. Hay un fuerte sector de la sociedad panameña que no se está tomando en cuenta. Más del 50% de los trabajadores son informales. La mitad de la población panameña es género femenino. Hay otros trabajadores, como las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el grueso de los trabajos en este país, tampoco están en la junta directiva. Y yo sé que el problema viene por los partidos políticos, pero ¿qué pasa si tú haces una reforma sin contar a las fuerzas políticas, que son las que al final van a tener que aprobar el cambio de ley? Te puedes decir perfectamente en la Asamblea, ¿sabes qué? Yo no participé en esa discusión, yo como Asamblea, los grupos políticos tomamos otra decisión. ¿Y qué ponerlo en la mesa es justamente, en cierta manera, comprometerlos con lo que se vaya a decidir ahí. Y yo te puedo decir otra cosa, dime un gremio de la que tú quieras que aglutine más de la mitad de los trabajadores o empresarios. No hay uno solo. Sin embargo, más del 60% de la población adulta de Panamá está en los partidos políticos. Y te advierto, yo no estoy en ninguno. Entonces, la discusión viene justamente porque esa es una explicación, pero lo cierto es que lo que están diciendo los grupos que se han levantado en muchas de las cosas que dicen es opiniones y no hechos. Dicen que nosotros estamos en contra del sistema solidario. Eso no es cierto. El sistema solidario, si lo entendemos bien, no es que a mí me den, es que yo colabore con los que más necesitan.
Sí. pero el enfoque es que me den. En segundo lugar, que se están contra la privatización. Nosotros no estamos privatizando la caja. En tercer lugar, que están contra la división. Tampoco estamos dividiendo la caja. Y te puede ir llevando así cualquiera de los documentos, de los argumentos que hay que no tienen un mayor sustento. Yo lo que siento es que querer cerrar la discusión a tres bandas, cuando esto trasciende y afecta a mucha más gente, es hacer un diálogo de yo con yo. Lo que hemos hecho es ampliarlo. Ahora, déjeme hacer una breve pausa, señor subdirector, para regresar con más de el programa. No nos tardamos nada. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía y continuar con nuestro entrevistado de hoy, don Francisco Bustamante, que nos acompaña en el polígrafo. Ahora, hay una pregunta corta con respecto a ese tema de la amplitud del diálogo, luego para seguir. Lo que cuestionan esto es quién nombró a estas personas. Entonces, que la representatividad es prácticamente impulsada por el gobierno y es ahí a donde se desequilibra la balanza. O sea, la autenticidad, o más bien, no es la autenticidad, es como la forma en cómo estas personas llegaron al diálogo impuestas por quién o de dónde salen estas representantes. Mira, vamos a poner las cosas como son. Nadie ha impuesto nada. Eso ha sido un diálogo entre la Junta Directiva y la Administración, en primer lugar. Aquí no le he puesto nada. En segundo lugar, quiero decir una cosa. Entendamos bien lo que es el diálogo. El diálogo es un foro abierto, donde además participan las personas que quieren a través de Ágora, donde están hay garantes y hay observadores que pueden hablar y pueden opinar. Y lo que se ha buscado es que las decisiones sean por una amplia mayoría, de tal manera que no es una aplanadora, no es cierto eso. Y además, te debemos decir otra cosa, lo que va a salir de ahí va a ser una recomendación de reforma, que todavía tiene que pasar por un proceso de aprobación en la Junta, en la Asamblea. Y además, los 5 partidos que hay, 2 están alineados con el gobierno y los otros 4 no. Ahora, tampoco es cierto. Y es más, en las votaciones se ha visto que ellos no votan uniformemente. De tal manera que yo te digo, sí, el diálogo se ha ampliado y tanto algunos empresarios, algunos grupos empresariales como algunos y los otros de trabajadores quieren que sea un diálogo cerrado. Y yo te pregunto, ese diálogo cerrado fue el que provocó la ley que tenemos, la 51. Nosotros estamos ampliando ese diálogo. Ahora, ¿qué garantiza que esos partidos cuando llegue eso a la Asamblea no lo cambien? Es que nada garantiza eso. No lo garantiza, pero los compromete. Sí, a ellos ¿qué les importa el compromiso? Bueno, ¿y entonces qué importa que estén ahora? Lo que te quiero decir es que lo que te quiero decir, Adelita, es que si yo me pongo a decir quién debe estar en el diálogo y comienzo a descalificar a los otros, mira, la ley que tenemos la acordaron los que están sentados en la mesa, las tripartitas, esas fueron los que decidieron la ley que tenemos, que ahora todo el mundo la critica. Sí, entonces, pero digo, por favor. Ahora, y además, una cosa, el diálogo no ha empezado, estamos trabados en la parte metodológica. Sí, y tienen 2 meses en esa cosa. La pregunta, tengo una pregunta. ¿Qué hay acerca del acompañamiento que se solicitó por parte de los trabajadores que lo hiciera la OIT? ¿Se ha calado la idea? ¿Se va a ejecutar o no? Ellos se levantaron de la mesa y no se ha podido conversar. Yo en lo particular, Francisco Bustamante, me da igual que esté o no esté la OIT. Puede estar o no puede estar. A mí no me preocupa que esté. Pero te habla Francisco Bustamante. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Ellos se levantaron y no han querido discutir. Es más, ahí hay un grupo que tiene silla y nunca se han sentado en la silla. Bueno, pero están en la calle gritando. Es correcto. Y no la, la pregunta es cómo atraerlos al diálogo para que realmente sea representativo. Iba a los garantes que se acercaran a conversar con ellos, a buscar un punto de avenimiento. Esos puntos se están explorando, de tratar de acercarlos al diálogo. Ahora, ¿qué te puedo decir? Sí. No, concluya, por favor.
No, ya se me fue la idea. Bueno, Cuéntame. lo que quería preguntarle es, ¿cuáles serían tal vez los problemas estructurales que causan tanta discrepancia en la Caja de Seguro Social, don Francisco? Mira, cuando tú hablas de discrepancia, te refieres a la posición de algunos grupos que están opuestos al diálogo. Claro. Bien, ellos dicen, creo que te lo resumí hace un momento, que no quieren medidas paramétricas. En los principios rectores del diálogo se dice evitar las medidas paramétricas. Ellos dicen que no quieren privatización. En los puntos rectores del diálogo está que no se acepta la privatización, no está contemplada. Que no quieren la división de la caja, tampoco se está discutiendo la división de la caja. Ellos dicen también que no quieren a los partidos políticos. Ya te estoy diciendo que los partidos políticos están ahí porque son los que al final van a decidir en la Junta, en la Asamblea. Otro elemento son 6 elementos que ellos llaman, pero ninguno de esos elementos es cierto en cuanto a que eso esté impidiendo el diálogo. El único elemento que ellos tenían que podía tener cierto viso de peso es que si tú ibas a votar individualmente mayoría simple, pudiera ser que ellos no tuvieran peso en la decisión. Sí. Se adoptó un modelo donde tiene que haber una mayoría superior muy significativa para que una cosa pase. Okay. ¿Ves? De tal manera de que los votos de ellos son necesarios para aprobar las cosas. Ahora, don Francisco, ¿va a haber medidas paramétricas o no? Porque eso es lo que todo el mundo quiere entender al final del día. Eso lo va a decidir el diálogo, eso no lo voy a decidir yo. Claro, pero las proyecciones que se tienen, los números que dicen. Que no haya medidas paramétricas. Pero nosotros responsablemente vamos a poner todos los escenarios en la mesa. ¿Qué implica que haya medidas paramétricas? ¿Qué implica que no haya medidas paramétricas? Y si no hay, y la Cámara te lo va a decir al diálogo. Esta es la realidad de los números. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa. Yo puedo poner todas las medidas paramétricas que tú quieras y te tengo una mala noticia. No resuelven el problema. ¿Okay? ¿Hasta cuándo? Así que aquellos grupos que dicen que las medidas paramétricas es la solución no están siendo fieles a la verdad. Porque yo puedo duplicar los años de jubilación, puedo multiplicar la densidad de cuotas, puedo aumentar la cuota obrero patronal y eso no va a resolver el problema porque hay un déficit, hay una situación estructural en el IBM que cada día tiene menos cotizantes y cada día tiene más beneficiarios. Y llegará el día en que no habrá cotizantes y todo el mundo es beneficiario. Esa es la realidad del sistema. Entonces, la idea es que ese sistema sí no está funcionando. Propone solamente medidas paramétricas, no está siendo fiel a la verdad. Por eso es que tomaba fuerza. En el sentido contrario, el que dice fusiono los programas y resuelvo el problema, lo pospones. Lo pospone y cuando estalle es más grave. Bueno, y es responsabilidad de nosotros poner los dos escenarios. Entre estos dos escenarios debe estar la solución. Por eso se llama diálogo. ¿Sabes por qué, Adelita? La primera condición para que haya un diálogo es escuchar. Y queremos que esos grupos, ambos grupos, escuchen al otro grupo. ¿Me explico? Por eso es que se ha ampliado, para que se pueda escuchar todas las posiciones. Y eso es lo que estamos buscando. Ahora, un diálogo sin ideologías, ¿cómo se puede lograr? Adelita, yo no puedo cambiarle la ideología a las personas. Yo no puedo evitar que el que esté sentado en la mesa reaccione ideológicamente. Claro que no, pero simplemente es tratar de buscar una solución. Son números, son proyecciones, son escenarios. No tiene que ver una lucha de clases o una ideología entrando ahí, porque si no cada sector va a enseñar, va a contaminarlo con su ideología. Es que gracias por el tema. Es que hay ideologías y ideologías. Hay gente que ha convertido teoría económica en ideología económica. Entonces tienen unas tesis totalmente del laissez-fairismo que no son viables. El otro lado, hay otro de centralismo estatal que tampoco es viable. Yo no puedo evitar que eso esté en la mesa. Eso es parte de las opiniones y eso es lo sabroso y lo enriquecedor de este diálogo. En algún punto debe prevalecer algo que esté por encima de las ideologías y es el interés del país. Y el interés del país dice que no podemos perder a la Caja del Seguro Social.
Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Ese es el mensaje de la administración. Señores, tú puedes tener una ideología, tú puedes guardar el sábado, el viernes o el domingo, pero ¿sabes qué? Aquí hay 5 días más de la semana que hay que cuidar. Es lo mismo. Tú puedes pensar izquierda, derecha o lo que quieras, pero aquí hay algo más importante que eso. Es el único sistema de seguridad social que tiene el país, el más amplio y el más generoso. Entonces, mantener eso cuesta plata. ¿Cómo lo vamos a financiar? Ese es el fondo de la pregunta. Esa es la gran pregunta. Ya queremos llevar este diálogo, pero no hemos podido empezar. No hemos podido empezar. Pero a ese ritmo, ya para concluir, porque se me acaba el tiempo, pero a ese ritmo va a dar tiempo para poder terminar cosas tan polémicas y tan fuertes como este tipo de escenarios. Mira, va a depender de quienes estén sentados en la mesa. Ellos tendrán que darle una respuesta al país de la seriedad de la respuesta que dan. Nosotros hemos creado el espacio para que se dé esa conversación. No podemos obligar ni orientar la conversación, que es otra cosa que nos critican, que dónde está la posición de nosotros. Señores, la posición que pongamos nosotros como administración se va a convertir en la que hay que atacar. Nosotros queremos que la solución salga de esa conversación, donde nadie va a ganar ni nadie va a perder. Todos ganamos o todos perdemos. Esa es la esencia del diálogo. Gracias, don Francisco. Se me termina el tiempo. Muchas gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto tenerle siempre y agradecida por el espacio que nos ha dado en su agenda en el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias también a usted por estar en sintonía del Polígrafo. Recuerde las redes @delasaltiel en Twitter y me lo dijo adelita.com en la página de internet. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.